Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, volvió el barril de los puercos. Usted ya sabe de qué hablamos, ¿no? Claro, de los famosos auxilios parlamentarios, con un nombre o con otro. Sí, que son el Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional. ¿Eso qué es? Cuénteme. Pues es una vaina que montaron para que los congresistas tengan ahí una manera de ellos tener la oportunidad de tener como una especie como de caja de recursos para atender las necesidades en la provincia. Pero eso es una ley de la República, ¿eso es qué? Doctor, esto obedece a una iniciativa que surge del gobierno. ¿Del gobierno? Pues sí. Ah, caramba. Sí, señor. Ah, caramba. Eso es lo que denuncia Gardiazabal hoy. Y usted sabe que la Guardia, eso es con recibo siempre. Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional. Sí, claro. El barril de los puercos en todo su esplendor otra vez en Colombia. Dice otra guitarreada presidencial. Aprobaron la constitución del Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional, proveniente del presupuesto general de la Nación. ¿Y eso qué traduce? Proveniente. Eso traduce en que los parlamentarios tienen el derecho a presentar proyectos que todos los demás le aprueban. Yo me apruebo, tú me apruebas, él se aprueba. Sí. Para desarrollar proyectos en su nombre y con su iniciativa para conseguir más votos. Para jugar al Ejecutivo. No? Pues claro, para jugar al Ejecutivo, exactamente. Pero hay que decir... El due days. Hay que decir, doctor Fernando, que esto es parte de lo que contempla la reforma política, que no es una realidad todavía, ha logrado pasar pues los 4 debates y habrá que esperarse y seguramente se convierta en realidad, pero todavía no es un hecho que esté vigente. Está en el debate. Entonces, las listas cerradas fueron rechazadas. Sí, señor. Que era el corazón de la reforma. Pero el Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional, ese sí se coló en la reforma política. Sí, señor. Ese no tuvo problema. Eso tiene que ser una reforma constitucional porque eso está prohibido en la Constitución. Dice el escritor Gardiazabal, en letras de molde, en otras palabras, volvieron los auxilios parlamentarios, volvieron los cupos indicativos y está de nuevo entre las telas de la vaca ordeñada, la mermelada oficial, que va a ser tanta, pero tanta, que alcanzará un 20% del presupuesto. Mire, en la discusión en el Congreso de la República, algunos congresistas esgrimieron argumentos que para algunos podrán ser de mucho peso, para otros no. Y es que decían, por ejemplo, que en los Estados Unidos, por ejemplo, los congresistas tienen iniciativa presupuestal y pueden actuar como ordenadores o determinadores inclusive de ese gasto público. Y que en ese orden de ideas, ¿por qué no determinar que eso pueda suceder en Colombia? ¿Dónde está el problema? Es la pregunta que se hacen ellos. Bueno, tendríamos que estudiar cómo es el tema en los Estados Unidos y cuál es la responsabilidad de los congresistas y cuál es el tipo de inversiones que pueden hacer y por qué parte del presupuesto nacional. Ahí hay un tema de estudio muy interesante, de Mar. Este tema permitiría también, entre otras cosas, que los representantes a la Cámara, sobre todo, ¿no?, que son los que se supone deben rendir cuentas a la región, puedan presentar iniciativas realmente que sirvan a su pueblo, a su departamento, a los que lo eligieron, cosa que no es tan cierta hoy en la práctica, porque pues no ve uno proyectos de ley en el... Lo hicieron con los cupos indicativos, si lo hicieron, tuvieron a su disposición todo el presupuesto nacional, nos endeudaron hasta la coronilla, se robaron entera la bonanza petrolera. ¿Será que esto es nuevo? Yo recuerdo cuando el señor presidente Álvaro Uribe Vélez puso entre los palos al sátrapa, al innombrable, como decía ahora la senadora Paola Holguín, y fue a la Corte Constitucional y frente a eso allá con vehemencia y obviamente pues denunció ante el mundo lo que es esta cochinada, porque la verdad es que esto es una vaina
que es para poder ellos trabajar sin problema y poder votar las iniciativas. Yo ayer veía en las redes, porque las redes lo pueden todo, lo que fueron las obras que dejaron en Sahagún, Córdoba. ¿Es de Sahagún? Sí. Los ñoños y los musas. Y Sí, entonces hay un coliseo cubierto que está listo desde hace 2 años o 3 años y ha habido una pelea de una boxeadora que ahí la llevaron y entonces boxeó una vez. Y eso sigue cerrado y eso tiene unos costos y eso no sirve para nada. Hay un estadio que está también completamente abandonado, pero me parece que son 7 funcionarios que lo cuidan. Ay, Y entonces a ver esto cómo es. Para que nos digan que es una cosa nueva, por Dios, el barril de los puercos en toda su expresión. sí, señor. Contémosle a nuestra radioaudiencia, doctor, qué era el famoso barril de los puercos. Es tan amable. Eso viene desde la Gran Bretaña. El barril de los puercos tiene un origen muy ilustre en la historia de la política, porque precisamente los representantes de las distintas regiones tenían su cupo, tenían su lugar y entonces se podían regodear porque eso les pertenecía y les pertenecía de manera que se hicieron grandes fortunas. Es que el origen de esto es complicadito y por eso se llamó el barril de los puercos. Y ahí se regodeaban los puercos de la política inglesa en los inicios de la democracia moderna, que precisamente se hizo con otros criterios y se hizo sobre otras bases, donde hay un poder legislativo que es el que dicta las leyes y un poder ejecutivo que es el que las ejecuta. Pero si el legislativo se convierte a la vez en ejecutor, pues se produce una dislocación de todo el sistema. Y este barril de los puercos es eso. Eso se llamaba los auxilios parlamentarios en la época previa a Carlos Lleras Restrepo, que en su reforma constitucional del año 68 acabó con los auxilios parlamentarios. Claro. Y luego vino la Constitución del 91, prohibió expresamente la existencia de auxilios parlamentarios, pero permitió los cupos de crédito. Y entonces a través de crédito por ahí se fueron los bandidos a robarse el presupuesto nacional, que se lo robaron entero. A ver, a mí que me expliquen cómo se multiplicó el endeudamiento público de la nación, cómo y en virtud de qué, y dónde están las obras. Lo de las regalías también es otro barrilito de puercos que anda por ahí rondando. Uy, ¿Dónde por está Dios. la plata? A ver, ¿dónde está la plata de mar? ¿Cuáles son las vías terciarias que se han mejorado, que se han construido y que están en manos de los que reciben el dinero del barril de los puercos? A ver, díganme dónde están esas platas. Es que es una vergüenza. Sabemos que el barril de los puercos, como ustedes le llaman a los cupos indicativos, lo que sirvió fue para hacer politiquería y para robarse la plata. Y ahí está que no hay investigaciones, no hay procesos serios donde uno diga, mire que hay alguien que está pagando por lo que hizo. ¿Qué hay de interesante en esto? Que a partir de esa reforma política, donde vuelven los cupos indicativos llamados de otra manera, lo que se plantea desde el Congreso es crear una serie de normas, y es que esto es solo normas y normas por todas partes, que creen realmente una vigilancia concreta sobre la inversión de esa iniciativa congresional y no que termine pasando lo que ya ha ocurrido antes con los dineros que se destinaban a las regiones. Bueno, vamos a una cosa muy concreta porque yo creo que aquí hay que sacar y extender la ropa. ¿Y cómo quedó la famosa reforma tributaria? ¿Cómo es ese cuento de la colcha de retazos de la que hablaba hoy aquí en nuestra sacristía Sergio Gil? Es una colcha de retazos, sin lugar a dudas. Eso no salió bien porque en últimas terminó siendo, si acaso, la mitad de lo que originalmente fue presentado por el gobierno al Congreso de la República. El recaudo, si acaso, alcanzará los 7 billones de pesos, pero recordemos que se necesitan 14, si no 25. Ya, pero además está en problemas, ¿no? Esta mañana ha estado Juan Fernando Cristo hablando de que la ley de financiamiento tiene vicios de trámite insubsanables
y que eso podría llevar a que la Corte Constitucional tumbe la iniciativa. Eso después de que Vargas Lleras dijera ayer que él mismo va a demandar La va a ley. demandar. Sí, Sí. por Y procedimiento. que vuelve al ejercicio de su profesión de abogado y que abrirá oficina en enero. Sí. ¿Ah, sí? Y que está listo. Sí, y Cristo, Sí, por señor. ejemplo, dice que la ¿Ves? Cámara de Representantes acoge el texto aprobado por el Senado sin que éste hubiera sido ni siquiera publicado. Y Cristo con toda autoridad moral que tiene, imagínese, por Dios bendito. Sí, hablan de que no se María, por publicó Dios bendito. el texto en la Gaceta y que ahí tiene el primer gran fallo de Bueno. trámite y por eso la Es van quien a es el asesor demandar. jurídico, pues aquí, de Por todas ese lado estas sí se vainas. puede caer. Bueno, y Cristo entonces, dirá tanta complicación si era tan fácil robarse la platica a través de Fonsecón No. y celebrar contratos con todos los amigos y hacer politiquería con todos los amigos. Pero miren, Vargas Lleras empieza a sonar porque está haciendo eso, empieza a generar ruido para buscar aspiraciones. Muchos hablan de que apuntará a la alcaldía de Bogotá y ese es gran motivo para empezar a hacer ruido desde ya con cualquier cosa que sea posible. bueno, entonces, ¿en qué consistió la colcha de retazos? A ver, ¿a quién graban? ¿Cómo es el cuento? No, pues eso entonces entran hasta las modelos webcam. Cuente a ver cómo que es el son cuento de las modelos web. las modelos ¿Cómo es? ¿Cómo es? webcam. Ya. Esas modelos por Pero internet. no es de eso que sale por televisión ni nada. No son las que se exhiben y exhiben sus cuerpos Toman por caldo internet. y ojo todas las Sí, mañanas aquí. No. Las que no salen ligeritas de ropa, sino que salen sin ropa a través de internet, es lo que quiere decir Sergio. Sí. Para hacer claridad, pues, porque No, pues hasta ellas las grabaron y pues habrá que ver cómo, ¡Ay, los niños! habrá que ver cómo implementan y ellas eso. están graves. Yo escuchaba ayer en otra emisora, hicieron graves, entrevista. graves, grabadas. Le hicieron entrevista ¿Cómo a es que una se de estas llama la- niñas que trabaja en eso y ella decía Porno colombiano. que cómo hacían entonces para poder trabajar. Ella decía lo siguiente, decía, mire, lo difícil de todo esto es que nosotras nos dedicamos a un oficio que no está reconocido como un empleo formal, no nos cubren con seguridad social fácilmente, no nos prestan, no nos dan crédito en un banco porque uno va a un banco y dice, ¿cuál es su actividad? Y dice, no, yo soy modelo webcam. Ya. ¿Y eso qué es? ¿Eso para qué sirve? O sea, no Bueno, me ¿y lo puedo qué va- prestar. y qué va a Entonces hacer? decían ellas, mire, con esto nos están afectando a nosotros y apelaban a algo que tienen mucha razón. No pues que el gobierno apoyaba la economía naranja, esto también es economía naranja. Y Ay, cuánto y ¡Qué naranja! Naranja. ¡Qué naranja! ¡Qué jugo de naranja tan delicioso! Con huevos incluidos y todo. eso es economía roja más bien, pero bueno. Bueno, ¿Cuánto piensa recaudar el gobierno con esto? Pues yo no sé. Yo creo que es un Joder. negocio multimillonario. No sé. Sí. sí, ¿verdad? Hay una- Así está de hay regado una eso. una fila de funcionarios de la DIAN que quieren especializarse en el control de la materia. Una- pues imagínese. Estamos por Dios. listos para ver quiénes se postulen. A ver. Eso va a ser- porque Control de calidad, Esperanza por Gómez- impuestos. Esperanza Control Gómez debe de estar muy calidad, por preocupada. supuesto. Esperanza Gómez debe estar muy preocupada. ¿Y cómo es? Y Darnia Londoño, ¿cómo se llama esa niña? De la, Dania. Dani. la que se comió todo el cuerpo, De seguridad todo el cuerpo de del seguridad presidente de Obama. Pero no, Esperanza Gómez no tiene problema porque ya sacó su Bitcoin. Entonces, Ah, sí, ahora va a comerciar su propia moneda. Bueno, increíble. ¿Cómo electrónica, funciona ¿no? eso? Virgen Santa y No, bendita. no. Vea, a propósito, Negocios nadie habló prósperos. nunca de quiénes fueron los perdedores con el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin llegó a estar a 20.000. A 20.000 compró gente unidades de Bitcoin y ahora está a 3.300. Entonces hubo alguien que perdió la diferencia entre 20.000 y 3.300. Obviamente esos damnificados no cuentan, No. ¿no? No Pero cuentan, ha porque habido, tienen que un contar boom que de tienen- eso, ha habido un boom de eso. Hay quienes apuntan a que esto pues se estabilizará y volverá a subir, pero sí, la verdad es que es mucha especulación lo que hay alrededor de esto. Bueno, entonces el cuento del presidente Duque, que es puro cuento, que golpeamos la clase media con la reforma tributaria, ¿qué quiere decir? Porque, Pues, ¿será que se le No olvida que entiendo la eso. clase media también toma gaseosa y cerveza? claro. Bueno, vamos, los invito muy especialmente a partir de ese momento, para que los que están, todos los que están interesados, y son muchos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para que prendan sus aparatos y graben la segunda parte de la entrevista que concedió el doctor Fernando Londoño Hoyos a Jaime Bailey. Jaime Bailey. Sí, señor. Entrevista que ya ha ¿Quién sido les hablaba? reseñada por varios medios de comunicación que han sacado
partes de ella, sobre todo el tema de Venezuela, ha sido muy resonado No, y los por María Corina comentarios, Machado. hay y los miles miles y miles de por comentarios. toda parte. Esto se volvió viral. Y esta mañana vi en redes sociales y medios la publicación de la entrevista donde el doctor Fernando se refiere a la relación que existe entre el presidente Uribe y el presidente Iván Duque. Bueno, vamos a escuchar al doctor Fernando Londoño Hoyos con Jaime Bailey. Y hablábamos con ustedes Al oído. 7:45.